bendiga, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana, una vez más en la escuela dominical de la Iglesia Bautista del Faro. Así que vamos a tener, creo que esta es una respuesta de las preguntas pasadas que tuvimos hace ya semanas atrás. ¿Cuántos años tenía Manases cuando comenzó a reinar? Tenía 12 años. La respuesta está en Segunda de Crónicas 33:1. La otra pregunta es, ¿cuál es el capítulo que habla ampliamente del amor? Primera de Corintios capítulo 13. La otra pregunta es, de los 10 leprosos que Jesús sanó, ¿cuántos se mostraron desagradecidos y no vinieron a Él para darle gracias? 9. Está en Lucas 17, el versículo 12 al 17. Capítulo 17, del 12 al 17. Bueno, las preguntas para esta semana son, ¿cómo se llamaba el hijo de Salomón que le reemplazó en su trono? ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón que le reemplazó en su trono? Así que tenemos esa pregunta. La otra pregunta es, ¿cuál parábola relató Jesús al dar respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo? ¿Cuál es la parábola que relató Jesús al dar la respuesta a la pregunta ¿y quién es mi prójimo? ¿Ok? La tercera pregunta es, ¿quién tuvo un sueño y vio una escalera? ¿Quién tuvo un sueño y vio una escalera? Ok, esas son las preguntas para esta semana. Así que vamos a iniciar primeramente con una oración y empezamos la clase de este domingo por la mañana. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu misericordia. Te pido por cada hermano que está viendo, Señor, este estudio, que tú les ayudes. Si algunos están enfermos, Señor, están en su casa, Señor, que tú les ayudes y tú les restablezcas, Señor. Ayúdanos a nosotros poder expresar tu palabra. Ayúdanos a cada hermano que está ahí escuchándonos a que pueda entender también tu palabra. Te lo pido en el nombre bendito de tu Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, vamos a tratar un poquito del tema. Yo sé que ya es domingo, un poquito de la Navidad ya pasó, pero yo lo estoy grabando antes de la Navidad, así que, pero vamos a tratar un poquito, o sea, realmente el 25 de diciembre no es realmente el día en que Jesús nació, ¿verdad? Pero se ha hecho una tradición, ¿verdad? Una costumbre de que sea el 25 de diciembre. Vamos a ver qué podemos aprender nosotros diferente a esto que se está celebrando en lo que es en diciembre, ¿verdad? Vamos a ver lo que significa eso y qué es lo que significa el nacimiento de Cristo para el cristiano y cómo muchos lo entienden y muchos no lo entienden. Inclusive gente del mundo no lo entiende, gente que no sabe de las cosas de Dios, pero inclusive gente cristiana que no puede entender y captar realmente el verdadero mensaje de lo que es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? La Navidad no es Santo Claus, no es el Papá Noel que le dicen, no es regalo, no es comida, no es bebida, no es fiestas, no es tamales, no es champurrado, no. ¿Qué es la Navidad? La Navidad, ¿verdad?, es simplemente una palabra. La Navidad es Jesús. La Navidad es Jesús. ¿Qué haremos nosotros en este tiempo de regocijo de Navidad, que muchas veces lo tomamos en un tiempo de reflexión con nuestras familias? Y es triste, ¿verdad? Esta Navidad va a ser algo diferente o fue algo diferente si usted ya la pasó esta Navidad. Estas fiestas decembrinas va a ser algo diferente. Muchos tal vez vamos a extrañar a seres queridos que ya no están con nosotros, personas, amigos, gente que tanto apreciábamos que ya no están con nosotros. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios de este tremendo regalo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo a cada uno de nosotros. Así que vamos a ver en Isaías 9:26, Isaías 9:26, lo que dice, Isaías 9:2, lo que dice ahí la palabra de Dios, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hasta el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quiero que nos enfoquemos esto que dice la palabra de Dios, sobre todo en el versículo 2, dice ahí la palabra de Dios: el pueblo que andaba en tinieblas vio la luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio la luz. Cuando Cristo vino a nacer en ese humilde pesebre,
vino la luz a este mundo. Vino esa luz que resplandeció en medio de una densa oscuridad. Vamos a ver en Mateo, vamos a ir hasta Mateo capítulo 2, versículo 1, dice ahí: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Quiero que nos enfoquemos, vean primeramente esto, dice: ¿dónde está el rey de los judíos? En el versículo 2 del capítulo 2 de Mateo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Aquí ellos estaban buscando. ¿A quién buscaban? A Jesús. Buscaban al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos le estaban buscando, pero fíjense bien ahí, más adelantito en el versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, ¿quién era el rey Herodes? Era el que estaba gobernando y estaba reinando en el pueblo de Israel en ese tiempo. Y él decía, ellos estaban diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Dijeron los reyes que los estaban buscando, los magos, dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Y se supone que en ese tiempo él era el rey de los judíos. Ahora, entonces Herodes dice que se turbó. Herodes se turbó. Ahora, ellos estaban buscando a Cristo, al Mesías, al rey de los judíos. Y se supone que en ese tiempo él era en ese entonces el rey que estaba en ese tiempo. Entonces dice que él, se turbó. Se turbó, dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Porque Herodes realmente no quería otro rey. Él no quería otro que usurpara su trono. Él solo pensaba en sí mismo, solo pensaba en su poder político que podía caer si ese rey de los judíos hubiera venido en ese tiempo. Ahora, él solamente estaba pensando en su poder, en la política, en lo que él quería para él. Hay unos, primeramente, como te digo, primero, hermano, vamos a buscar. Nosotros tenemos que buscar a Jesús. Cada uno de nosotros, en esta Navidad, esto que ha pasado, buscamos a Jesús. ¿Para qué buscamos a Jesús? Muchos lo buscan, ¿por qué? Solamente por conveniencia, por poder, favoritismo, por algo que solamente ellos quieran agarrar, ¿qué? Del Señor, de Jesús solamente. Y eso fue lo que pasó con el rey Herodes. Herodes, él quería tener plenamente el poder. Dice que se turbó, significa que tuvo una confusión, tuvo un coraje, tuvo un desafío para el poder que él tenía. Dijo: no, yo no quiero quitarme de aquí. Tenía un poder político totalmente ahí en el pueblo de Israel. Entonces él no quería hacer eso. Eso le afectó plenamente a él y a la posición en la que se encontraba el rey Herodes. Entonces Cristo vino y ¿qué? Él estremeció la política de aquel entonces. Si ustedes se recuerdan cómo cuando Cristo nació, dice que fue por un edicto ¿de quién? De Augusto César, para que todos se tuvieron que ir al lugar de origen de sus antepasados a un empadronamiento. Entonces Cristo, al momento que él nació, él tuvo impacto también que políticamente. Dios mueve y Dios gobierna la política también. Él está en control de toda la política de tu país, de mi estado, de tu condado, de tu ciudad, de donde sea. Dios tiene el control también de la política. Ahora, no solamente eso turbó a Herodes en cuestión de poder y política, sino que también, vamos a ver en Mateo capítulo ahí mismo 2, versículo 3, dice: oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén con él. La multitud también fue impactada cuando Cristo nació. Ahora, la multitud, ¿qué es lo que esperamos de la multitud? ¿Qué es lo que se esperaba de todo eso? Dice que se turbó Herodes, pero también la gente de aquel entonces se turbó cuando oyeron del nacimiento de Jesús, del Mesías, del Rey de Reyes y Señor
de señores. Ahora, la multitud, ¿por qué buscaba a Jesús? Primero, Herodes lo buscaba, ¿para qué? Solamente lo buscaba también para matarle. Si ustedes leen ahí la palabra de Dios, dice que después Herodes mandó matar a niños menores de 2 años en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Herodes buscaba a Jesús, ¿para qué? Para matarlo. Ahora, la multitud, ¿para qué buscaba a Jesús en este tiempo? Vamos a ver ahí en el libro de Mateo, capítulo 14, en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 17, para avanzar rápido, dice, fíjense bien, la multitud, ¿por qué buscaba a Jesús? ¿Por qué? ¿Porque lo amaba? ¿Por qué buscaba a Jesús la multitud en ese tiempo? ¿Porque querían escuchar su palabra? ¿Porque estaban hambrientos de su palabra? Algunos sí estaban, pero no toda la multitud en general. Fíjense bien, dice en el versículo 16, Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Estaba hablando acerca de la multitud Jesús. Ahí en Mateo capítulo 14, versículo 17 dice, ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y entonces ahí seguimos avanzando, ahí si ustedes siguen leyendo más abajito, del 17 para abajo, cómo Cristo con su poder, Él alimentó a todas estas personas. Primeramente fueron con 5 panes y 2 peces, alimentó a más de 5,000 hombres, no contando mujeres y niños. ¿Cómo creen que se sentía la multitud de ese entonces al ver que Él había alimentado a toda esta multitud solamente con 5 panes y 2 peces? La multitud del pueblo de Israel estaba esperando a su Mesías, aquel líder que los iba a sacar del yugo del imperio romano. Entonces ellos dijeron, mira, esta es la respuesta. Un rey que nos va a alimentar, un rey que nos va a dar el sustento solamente. Entonces la multitud buscaba a Jesús solamente por conveniencia. Y vemos también en Mateo 15, ahí mismo en Mateo 15, versículo 36, en el 15:36, lo que dice ahí la palabra de Dios. ¿Por qué la multitud le buscaba en aquel entonces? Capítulo 15, versículo 36, dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, se lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Primeramente dice que con 5 panes y 2 peces alimentó a más de 5,000 personas. Después, en este segundo episodio, tenemos que en el capítulo 15, versículo 36, que alimentó a más de 4,000 hombres con 7 panes y unos peces. Entonces, ¿cómo creen que se encontraba la multitud al ver todo este milagro a través de estos alimentos? Cómo Dios los había multiplicado a través de las manos de Jesucristo. Entonces la multitud empezó a buscarlo solamente para su conveniencia, solamente porque querían un beneficio del Mesías, un beneficio del Señor. ¿Cuánta gente muchas veces está buscando las cosas de Dios solamente para beneficio? Tantas personas, líderes aún en la congregación, que solamente buscan para lucrar de las cosas de Dios. ¿Cuántos predicadores, cuántos evangelistas engañadores tenemos ahí, verdad? Animando a la gente a que les dé dinero a ellos, ahí estafando a toda la gente. ¿Por qué? Porque solo piensan en su conveniencia para ellos. ¿Para qué buscan a Jesús? Solamente ¿para qué? Para su conveniencia. Egoístamente, solamente pensando en ellos. Y así se encontraba en aquel entonces. Eso no es nuevo, esto ya era desde aquel entonces. Mucha gente, la multitud, buscaba a Jesús solamente ¿para qué? Para alimentarse y para lucrar, para los milagros. Solamente buscaban para que fueran sanados muchos de ellos. Y muchos de ellos, después de ser sanos, nunca fueron agradecidos con Dios. Si ustedes se recuerdan, los leprosos que fueron sanados eran 10 y solamente uno regresó a darle gracias. Y los otros nunca más regresaron. ¿Por qué? Porque solamente buscaban a Jesús, solamente ¿por qué? Por conveniencia. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros como cristianos
analizar y ver en nuestro corazón cuál es realmente nuestra actitud a buscar al Señor. Solamente lo buscamos por conveniencia, cuando las cosas van bien, cuando las cosas marchan perfectamente, cuando yo no estoy enfermo, cuando yo tengo trabajo, cuando yo no estoy pasando por tiempo difícil. Muchas veces solamente lo buscamos porque por conveniencia. Y eso era lo que pasaba en el pueblo de Israel de aquel entonces. Después, cuando Cristo los reprendió en aquel entonces. Vamos a ver ahí en el libro de Juan, vamos a ver ahí en el capítulo 6, versículo 26, lo que les dice Jesús al pueblo cuando él estaba viendo realmente el fondo del corazón de la multitud. Respondiendo Jesús les dijo ahí en San Juan capítulo 6, versículo 26, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Y cuál es el remedio para eso? Lo está diciendo el Señor en el capítulo 27. Y no le voy a dar escalofrío, hermano. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, fíjese bien, Cristo ahí estaba reprendiendo a toda esta gente. Después de que lo había alimentado a todas estas personas, en dos casos, ahí con 5 panes y 2 peces, y en el otro con 7 panes y algunos peces, alimentó a 5,000 hombres, no contando mujeres y niños. Después alimentó a 4,000 hombres, no contando mujeres y niños. Después constantemente iban buscando a Jesús, pero ya lo buscaban no para escuchar la palabra de Dios, no para otra cosa, para edificarse, sino muchos los buscaban ¿para qué? Solamente para que los alimentara y por su conveniencia. Es triste cuando lo buscamos así. Y un cristiano nunca va a madurar en las cosas de Dios porque no está buscando al Señor con una buena actitud de corazón. Ahora, ya vimos 3 personajes que buscaron, tres personajes que buscaron a Jesús. Herodes lo buscó ¿para qué? Para matarle. Quería su poder político. Él quería que nadie fuera una autoridad ahí, que no viniera el rey de los judíos, porque él era el rey de los judíos. Buscaba a Jesús ¿para qué? Para matarle. Vimos la multitud. ¿Para qué buscaba la multitud a Cristo? Para que fueran alimentados. ¿Para qué? Para su conveniencia, para tratar de lucrar solamente con el Señor. Pero vamos a ver otro tercer grupo que buscaba a Jesús. Otro tercer grupo que buscaba a Jesús. Vamos a ver en Mateo, ahí en el libro de Mateo, ahí en Mateo capítulo 22, versículo 17. Mateo 22, 17 dice ahí. Fíjense bien, hubo otro grupo que buscaba a Jesús, pero ¿por qué lo buscaba? Otro grupo que buscaba a Jesús era el grupo religioso de aquel entonces que buscaba a Jesús. ¿Y para qué lo buscaba Jesús? Quería saber la verdad, quería escuchar la palabra de Dios, quería escuchar las verdades que salían de la boca de nuestro Señor Jesucristo. No, ¿para qué lo buscaban? Solamente lo buscaban, ¿para qué? Para juzgarle. Ahí en Mateo 22, 17, vemos una de las pruebas supuestamente que ellos le pusieron a Cristo. Dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Era un grupo religioso malicioso que estaba buscando a Jesús solamente para debatir con él, solamente para criticarlo, solamente para hacerlo supuestamente caer con preguntas difíciles. Pero Cristo conocía bien lo que había en sus corazones de estos religiosos de aquel entonces, que solamente miraban, ¿por qué? Por su religión, miraban por sus tradiciones. Ellos tenían las tradiciones como ordenanzas de Dios, haciendo esas tradiciones solamente como una rutina, sin realmente agradar al Señor. Ese grupo religioso le buscaba, ¿por qué? Solamente para juzgarle, solamente para juzgarle. Por falta de tiempo, dice ahí también en Mateo 12, versículo 12, que lo estaban juzgando por el día de reposo.
ahí también en lo que vimos ahí en 22:17 en Mateo y Lucas 14:3, todos estos versículos en Mateo 12:12, Mateo 12:10, Mateo 19:3 y Mateo 22:17 y Lucas 14:3, todo esto nos habla de este grupo religioso que estaba buscando a Jesús solamente para ¿qué? Para juzgarle y tratar de hacerle preguntas difíciles, lo cual ellos no captaron. Hubo algunos que sí captaron. Recuerdan como Nicodemo nos habla que él decía, sabemos que tú vienes de Dios y nadie habla como tú. Fue uno de ellos, de tantos religiosos, que sí captó la verdad de la palabra de Dios, la verdad del evangelio, y él sí aceptó a Cristo, pero muchos de ellos solamente le buscaban para juzgarle. Los grandes líderes que estaban ahí, los fariseos y saduceos, estos grupos religiosos que solamente estaban buscando posición en la religión, sin pensar, ¿verdad?, que era el Mesías que había venido, que era el Mesías prometido para el pueblo, el que los iba a liberar, ¿verdad? Pero ellos no pudieron entender porque solamente buscaban a Cristo. ¿Para qué? Para juzgarlo. La religión solamente te va a juzgar, sí. Amén. Tú como cristiano, ten mucho cuidado de no caer en este punto de ser un religioso. ¿Por qué hace las cosas? Hace las cosas por religiosidad, por tradición, porque me lo impusieron, porque mi mamá me dijo que lo tenía que hacer. No, hazlo. ¿Por qué? Porque amas a Dios. No lo hagas por religiosidad, hazlo porque amas a Dios. ¿Por qué vas a ganar almas? Porque el pastor te lo impone. ¿Por qué te vistes? Si eres una mujer, ¿por qué te vistes decentemente? ¿Por qué no te pones pantalón? ¿Por qué no te vistes con ropas, verdad, que son atrayentes a la mirada de los hombres? ¿Por qué no te vistes así? ¿Por qué? Porque tú quieres servir a Dios, no por religión. Ahora, otro grupo que fue todo lo contrario, el grupo que vamos a ver en Mateo, vamos a ver ahí mismo en Mateo capítulo 2, en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 1 al 7. Fíjense bien, vemos la visita a estos magos que sí buscaron a Jesús. ¿Con qué? Con una buena actitud. Versículo 2, versículo 1 dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Rey Herodes, vinieron al oriente a Jerusalén unos magos. Fíjense bien, vamos a ver hasta el versículo 7 para avanzar con el tiempo. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y todo. Ahora fíjense bien, hasta el versículo 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, quiero que recalquemos esto, y postrándose, ¿qué hicieron? Le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hubo un grupo, el cuarto grupo, que sí hizo las cosas realmente bien, que fue el grupo de los magos. Ellos lo buscaban ¿para qué? No para matarlo, no para conveniencia, sino que ¿por qué lo buscaron? Este grupo lo buscó ¿para qué? Para adorarle. Para adorarle. Este grupo lo buscó para darle completamente la adoración. Estos sabios, ¿verdad? No dice que son magos, magos no quiere decir ahorita de los que hacen magia. Eso significa de algunos nobles que vivían en el oriente. Tal vez muchos comentaristas dicen que tal vez eran cristianos que fueron movidos desde aquel entonces del pueblo de Israel cuando fue deportado y muchos fueron cautivos. Muchos se quedaron a vivir allá en el antiguo oriente y de ahí muchos fueron nobles, muchos fueron ricos, tenían posiciones de liderazgo y dice que muchas veces ellos tal vez eran ellos que estaban buscando, ¿verdad? Dice que ellos lo buscaron ¿para qué? Para adorarle. Ellos lo buscaron para adorarle. Ellos siguieron esa estrella. ¿Para qué? Buscando a Jesús, ¿para qué? Para adorarle. Y la palabra de Dios es como esa estrella. La palabra de Dios nos va a guiar a nosotros. ¿Para qué? La palabra de Dios nos enfatiza y nos da el camino ¿para qué? Para adorarle al Señor. Nosotros lo buscamos. La palabra de Dios nos va a guiar ¿hasta dónde? Hasta Jesús. ¿Para qué?
para adorarle. Ahora fíjate bien, vamos a avanzar rápido. ¿Qué fue lo que ellos ofrecieron? Ellos ofrecieron oro, que significa Rey eterno. Un metal muy apreciado, un metal que dura por mucho tiempo. Oro, eso significa que estaban ofreciendo que lo mejor de sí, estaban ofreciendo lo mejor. Entonces nosotros cuando estamos y nos inclinamos a Él, ¿para qué le buscamos? Para adorarle. Debemos de ofrecerle lo que más valoramos nosotros en esta vida. Ellos ofrecieron oro, estuvieron dispuestos a seguir a Jesús y a darle lo mejor de su vida, lo mejor de ellos. Y eso es lo que significa el oro para nosotros, darle lo mejor, porque Él debe ser el Rey de tu vida. Vamos ahí en Primera de Crónicas 21-24, vamos a ver rápidamente ahí, Primera de Crónicas 28-24, Primera de Crónicas 28-24, perdón, 21-24, Primera de Crónicas 21-24, Primera de Crónicas 21-24, dice ahí la palabra de Dios, rápidamente dice, entonces el rey David dijo a Aram, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto, que nada, fíjate bien, que nada me cueste. Debemos de darle a Jesús lo más preciado que tenemos, algo que nos cuesta darle. Estos magos dieron oro, lo más preciado para ellos, lo dieron al Señor. Ahora, no solamente ofrecieron oro, ofrecieron incienso, que significa el sacerdocio eterno. Ya no podemos ir el antiguo pueblo de Israel iba hasta un sacerdote y él ofrecía holocausto para ser ofrecido, para que fueran perdonados sus pecados. Ahora ya no tenemos eso. Ahora vamos al sumo sacerdote, quien es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El incienso significa del sacerdote eterno. Se quemaba antiguamente en el Antiguo Testamento en el altar ofrecido. Eso representa el cuerpo de sacrificio vivo y santo para el Señor. Nosotros debemos de ofrecernos al Señor en sacrificio vivo. En Romanos 12:1, nuestro cuerpo debe ser ofrecido en sacrificio al Señor. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Nosotros y nuestro cuerpo está para agradar a Dios. ¿Cómo glorifica tu cuerpo al Señor? La forma en que te expresas, la forma en que te vistes, la forma en que tú actúas. Eso es lo que significa este material, lo que es el incienso. Ahora, vamos a ver la mirra. Mirra significa Salvador eterno. La mirra era una parte que se usaba para ungir los cuerpos, porque los cuerpos quedaban en descomposición. Y eso se usaba para que el cuerpo no oliera y tuviera un olor fragante y no diera un olor, ¿verdad?, estupefaciente, que oliera feo, ¿verdad?, que a pudrición, sino esa mirra se utilizaba en ese entonces. Eso es lo que significaba que ellos estaban profetizando que Cristo iba a morir. Cristo era el Cordero que quitará el pecado del mundo, lo dice en San Juan 1:29, donde Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que dice que quita el pecado del mundo. Ahora yo te hago a ti esta pregunta, ¿qué significó la Navidad o qué significa la Navidad para ti? ¿Estás buscando a Jesús? Ahora, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Lo buscas como el rey Herodes? ¿O lo buscas como esta multitud que solamente por conveniencia lo estabas buscando? ¿O lo buscas como los magos del Oriente? Lo buscas para adorarle, lo buscas para darle la honra y gloria. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué sirves al Señor? Esta pregunta se nos queda a nosotros y esa es para cada uno de nosotros que estamos ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por estos grupos que te buscaron. Cada uno tuvo una forma de buscarle, Padre. Uno con un criterio y otros con otro criterio, Señor. Pero gracias, Señor, que tú nos das el ejemplo de estos magos que te buscaron. ¿Para qué?
para adorarte, Señor, porque tú eres Dios hecho en carne, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y ayúdanos a darte esa adoración que a ti corresponde, Padre, a darte, ¿verdad?, ese oro, incienso y mirra, Padre, a través de nuestra vida, y que podamos ofrecerlo, Señor, en sacrificio grato y agradable a ti, Padre. Gracias te damos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y hasta la próxima semana. Así que no se olviden seguir viendo, ¿verdad?, los estudios de la escuela dominical de la Iglesia Bautista El Faro. Dios les bendiga.